Esto que vemos en pantalla es un tipo de mecanismo llamado Oldham y nos sirve para acoplar ejes que no se encuentran alineados. Entonces, quiero hacerlo junto con ustedes. Vamos a partir de la creación de un ensamble. Este ensamble va a ser un ensamble que va a ser una plantilla del sistema inglés, en particular estándar en pulgadas. Y bueno, una vez que creamos este nuevo archivo en esta plantilla, vamos a colocar los diferentes elementos o partes que deben de ir dentro de nuestro ensamble. A mí siempre me gusta partir como lo haría yo el ensamble en la realidad, porque recordemos que Inventor es de prototipos digitales. Así es que tomo la base, que sería lo primero que yo utilizaría para insertar si estuviera haciendo un ensamble en la realidad. Este ensamble lo voy a colocar con clic derecho, Place Grounded at Origin. Lo voy a colocar en el origen. Ahí lo vemos, podría seguir dejando algunos más, pero no, en este caso únicamente necesitamos una base. Bien, sobre esta base voy a colocar los flanges o los ejes de nuestro mecanismo. Entonces simplemente vamos a comprobar que estos barrenos están perfectamente alineados y así lo podemos ver. Voy a poner una vista que sea Shaded with Edges para poder ver los ejes o todos los contornos de nuestra parte. Y bueno, vamos a continuar agregando las diferentes partes. Voy a agregar las siguientes 3 partes, que son los 2 ejes y el disco que va entre ellos. Entonces los tomo, le pongo Open y bien, ahí ya tengo mis 3 ejes. Hago un clic derecho y OK. Con esto ya tengo mis diferentes partes. Como pueden ver, hay un barreno que es más grande, en donde va a ir este eje. Hay un barreno que es más pequeño, en donde va este. Y finalmente, esta parte que es la que une a través de estas ranuras los 2 ejes de nuestro mecanismo tipo Oldham. Entonces voy a empezar por este, que es el más sencillo. Para esto, con un constraint o una restricción de centros de ejes, que sería en este caso este, y este centro de este círculo, que es este eje, lo coloco. Luego voy a poner esta. Para esta voy a rotarla primero para llegar prácticamente a la posición final que debe de llevar esta parte, que es esta posición. Y la coloco nuevamente. Voy a hacerlo con una restricción de ejes centrales de ambos cilindros. Ahí están. Ahí tenemos ya colocados. Como aquí no tenemos puesta ninguna restricción en otro sentido que no sea ese eje, por eso es que estas partes pueden traspasar tanto la base como entre ellas. Entonces voy a poner unas restricciones adicionales, pero antes de hacerlo voy a colocar esta parte en donde debe de ir. Entonces para esto voy a poner primero una restricción nuevamente entre estas 2 caras que deben de ir juntas, entre esta. Aquí apoyándome de la tecla F4 puedo hacer un movimiento de rotación. Entonces lo tomo y le doy un clic en donde quiero que vayan. Ahí esas 2 caras ya están juntas. Por supuesto, únicamente esas caras. Aún me falta poner las otras caras que quiero que vayan juntas. Lo voy a hacer también a través de una restricción de mate entre esta cara y esta cara, que son las que quiero que también vayan juntas. Y ahí vemos cómo tengo perfectamente alineado este disco junto con ese flange. Ahora voy a alinear esta ranura con esta zona o esta parte y justamente como deben de ir. Entonces primero voy a hacerlo un poco diferente para practicar de otra forma. Entonces voy a unir esta cara con la cara interna de la ranura donde deben de ir juntas y hago OK, ahí están juntas. Sin embargo, todavía me falta unir esta otra cara con esta cara. Así es que voy a unirlo con nuestra restricción de tipo mate y lo selecciono y listo, ya están juntos. Aquí podemos ver cómo el mecanismo funciona a la perfección. Claro, como normalmente en estos 2 lados iría, puede ser un motor o puede ser otro mecanismo que estén unidos a través de este acople, de este mecanismo, pues entonces voy a simularlo
para simularlo, voy a poner una restricción de una cierta distancia que exista entre esta cara pequeña y esta cara grande. Y esto lo hago a través de una restricción tipo flush, que es la restricción que va entre caras de esta forma. Aquí voy a colocarle que vayan 1 milímetro, perdón, 1 pulgada. En este caso es 1 pulgada porque estamos en sistema inglés. Entre esas dos caras. Y con esto he terminado de restringir mi mecanismo. Claro, por el momento no se puede distinguir de la diferencia o de qué nos ayuda el tipo Oldham. El tipo Oldham, recordemos que nos ayuda a tener los ejes que no estén totalmente alineados y sin embargo el movimiento angular se pueda conservar y se pueda hacer esta transferencia del movimiento angular de un lado hacia el otro a través de este mecanismo. Entonces, para esto me voy a meter a modificar la parte con 2 clics y lo que voy a hacer es mover este barreno pequeño hacia arriba. Esto lo puedo hacer de varias maneras. Lo podría hacer a través de mover el sketch, la distancia de este punto hacia arriba, o bien podría hacerlo a través de una operación directa. Entonces voy a utilizar esto que es direct u operaciones directas y voy a mover el barreno, tal cual como pueden ver Inventor tiene esta capacidad de mover las diferentes operaciones que existan con esta función de operaciones directas. Entonces vamos a ver qué sucede cuando yo muevo este barreno, le pongo un clic en return para regresar, ahí ya regresé y este mecanismo sigue siendo completamente funcional gracias precisamente a esta unión, a este disco y a estas ranuras que existen en este mecanismo particular llamado tipo Oldham. Finalmente yo puedo hacer que este mecanismo esté animado para poder hacer una revisión visual y entonces esto lo puedo hacer a través de una restricción angular. Entonces voy a hacer una restricción angular entre esta cara y esta cara, indicando que quiero que por el momento sea de 0 grados entre dos caras. Ahí está, este eje por el momento si intento arrastrarlo no se va a mover y obviamente el del otro lado tampoco. Entonces, este ángulo yo puedo hacer que se anime, es decir, puedo irlo cambiando, como si lo cambiara yo de forma local, ¿no? Si cambiara de 0 a 20, por ejemplo, bueno, pues veo que el mecanismo se mueve. Si lo cambiara a 40, se está moviendo, no está rotando. Entonces, para no tener que hacer paso por paso, lo que puedo hacer es simplemente con clic derecho, Drive Constraint, es decir, un constraint que vaya cambiando, que inicie en 0 grados, que termine, por ejemplo, en 360 grados. Y con esto hago un clic en Play. Y así podemos ver cómo nuestro mecanismo se está moviendo y gira alrededor como nosotros queremos que gire. Es importante hacer notar que aquí estamos haciendo una simulación visual, sin embargo, todas las restricciones que yo coloqué, todas fueron manuales, es decir, no es una simulación dinámica, no está interviniendo la gravedad, simplemente las restricciones que yo coloqué. Más adelante en otros videos veremos un poco más acerca de las simulaciones. Esta simulación de Drive Constraint lo único que nos puede dar es este tipo de movimiento y detección de colisiones. Entonces, con esto yo puedo detectar colisiones, como en este caso. Claro que esta colisión que se detecta no es otra cosa que los pines que están interviniendo, ¿no?, de estos lados. Pues bien, amigos, vamos a quedarnos hasta aquí, hasta este punto en este video. Y en videos posteriores seguiremos con algo de simulación dinámica, análisis de estrés y otras funciones excelentes para poder analizar los mecanismos previos a su manufactura. Que tengan un excelente día. Cuídense.